Buenas noches con todos, sean bienvenidos a una nueva clase, ¿sí? Correspondiente a la unidad 4, semana 1 de octavo de básica, con el tema Introducción a la Estadística, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Ya, el objetivo de esta clase es comprender que la estadística es una rama de la matemática, ¿sí? Que permite recolectar, organizar y analizar datos con la finalidad de ayudar en la toma de decisiones. En su caso, también formular predicciones, ¿sí? En otros casos. Entonces, miren, de aquí hay que sacar palabras claves. Primero que nada, nos dice esto, miren, es una rama de la matemática, ¿sí? Es una rama de la matemática. ¿Qué quiere decir que es una rama de la matemática? Que es parte de la matemática, ¿sí? Que permite, dice, recolectar, organizar datos. Miren, por aquí otra palabrita clave, que es datos. Ya vamos a ver qué son esos datos. Con una finalidad, aquí está, miren, ayudar en la toma de decisiones. Ya todo esto vamos a ver más adelante que se compruebe, ¿no? Que eso es lo que el objetivo que queremos nosotros en este caso hacer y en su caso también formular predicciones, ¿ya? Entonces, la estadística, vamos a empezar. Primero que nada, la estadística nos dice lo siguiente, ¿sí? La estadística nos dice, vamos a ver si José Morocho me puede ayudar a leer la definición de estadística, por favor, solo la definición. ¿Me decía, licenciado? Así que me ayude leyendo la definición de estadística, que es este primer. Ya. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Le voy a leer. Estadística, ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de la proposi, ¿Cierto? no sé, algo más por cuanto que se me tapa No se esa preocupe. ya. Toma de decisiones más eficaz. Tipos Muchas, muchas estadística. gracias. Hasta ahí nomás, José. ¿Hay Ahí, más? gracias. Oye, Sí, ahí está ok, bien. listo. Entonces, nos dice no. La estadística dice que es una ciencia, mire. Sí, sí, es una ciencia. De ahí entramos en lo que se puede comprobar y toda esa situación. Dice, interpreta datos. Vamos a aprender a interpretar estos datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, mire. Muchas de las veces nosotros cuando, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Donde nosotros vamos a ver reflejada la estadística. Yo sé que muchos de ustedes, por no decir su gran mayoría, en algún momento ustedes llegaron a ponerse un negocio propio, ¿sí? Sí, más que seguro. Pues digamos que yo me voy a poner mi negocio propio, ¿ya? Este es el negocio del profe Oscar. ¿Ya? Disculpe, licenciada, una pregunta. ¿Dónde está? ¿Es la rama de la estadística? ¿Es la rama de la estadística? ¿Es la rama de matemáticas? Porque aquí no la encuentro yo. Ya. No, ese es el objetivo de arriba de la clase, ¿sí? Ah, ya, ya, Ese ya, es el ya. objetivo. Ujú. Ese es el Gracias. objetivo de la clase que nosotros vamos a aprender hoy día, Mm, ¿ya? gracias, Lice. No se preocupe. Entonces, miren, vamos a ver este negocio del profe Oscar. ¿Qué será que vende en este negocio? Vamos a ver si adivinan, ¿ya? ¿Qué será de qué será que es mi negocio? Vamos a ver si adivinan. Pelotas de fútbol. No, por ahí dicen pelotas de fútbol. Una pizzería. Es, por ahí, ¿ya? Entonces, miren, aquí digamos que vendo pizza, ¿ya? Ah, pizzas. Ajá. ¿Ya? Una Digamos que son las pizzería. pizza y aquí le ponemos pizza aquí también. ¿Ya? ¿Y será que yo voy ese día y me pongo una pizzería? Y digamos que al lado de mi pizzería ha habido otro negocio que cuando yo puse ni le paré atención ni me preocupé. Y este local de al lado se ha llamado Hornero. ¿Quién ha comido en la pizzería Hornero? Muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Será que yo voy a tener ventas? Y cuando empiezo a ver los primeros días y veo que aquí en esta pizzería del hornero se empieza a acumular la gente y entran y entran y entran, ¿ya? Y en la pizzería del profe Oscar, a lo mejor entran los amigos que le conocen, una o dos personas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué piensan que yo no consigo las ventas o tal vez yo no estoy, en este caso, teniendo mayor repercusión? Porque no Porque el hizo un hornero es análisis más del local. reconocido. Es No por es muy ahí. conocido. Ya un análisis, ya. Todo eso que nosotros ahorita estamos hablando, de eso se encarga la estadística, de recoger, organizar y presentar y analizar estos datos con el fin de propiciar una buena toma de decisiones. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Hubiera sido que a lo mejor yo antes de ponerme el negocio realizar una encuesta, ¿sí? Realizo una encuesta en el cual digo usted,
¿Ha visto una pizzería en el barrio? Sí, no. ¿Cuántas pizzerías ha visto? ¿Le gusta la pizza? Y hacer un estudio. Y digamos que en este estudio me sale que en mi sector no les gusta. No les gusta la pizza. Y para colmo hay 2 pizzerías por ahí. ¿Ya? Hay 2 pizzerías. ¿Será que es un buen negocio yo poner una tercera pizzería en el barrio sabiendo que ya hay 2 y aparte que a la gente del barrio no le gusta? No. No, No, no. Entonces, la estadística prácticamente se encarga de eso, de yo realizar un análisis antes de tomar una decisión, con el fin de qué? Propiciar una toma de decisiones más eficaz, ¿sí? Algo que a mí me vaya a funcionar. Como yo sé decir, no hay que hacer las cosas al ojo o por simple, se podría decir instinto. De eso se carga la estadística, más o menos para que se vayan dando una idea, ¿sí? A niveles macro se trabaja de eso, a niveles micro más pequeñitos vamos a ver nosotros y vamos a empezar con unos cálculos principales. Recuerden que estamos viendo nosotros una introducción a esta estadística, ¿ya? Ahora, muy bien, para estudiar estadística yo debo conocer unos conceptos muy básicos, ¿sí? Y esos conceptos básicos partimos de tipos de estadística, ¿sí? Vamos a ver que ha habido, en este caso, 2 tipos de estadística. Por lo general, el estudio de esta estadística son las siguientes 2 categorías. Y tengo la categoría de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primer tipo de estadística. La estadística descriptiva nos dice que son los métodos para organizar, resumir y presentar un conjunto de datos de manera informativa, con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen de tablas o de gráficos, ¿ya? En otras palabras, como pueden ver ustedes aquí abajo, la estadística descriptiva por lo general utiliza esto, lo que son gráficos, que a mí me van a permitir sacar análisis muy rápidos, miren, de las ventas. Ah, miren, aquí las ventas están subiendo, miren las ventas, ¿ya? Y por lo general esto, para que ustedes se den cuenta, la estadística descriptiva trabaja en el momento, ¿sí? O podríamos decir que trabaja en vivo, ¿ya? O trabaja en ese momento, como decir, con los datos en crudo en ese mismo momento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, aquí digamos que estas son mis ventas del mes de noviembre, que ya pasó, mire. Ya, las ventas del mes de noviembre. Esto es actual, mire, ¿sí? Esto es actual. Entonces, esta estadística descriptiva a mí me permite hacer un análisis de qué está sucediendo prácticamente en el presente, ¿ya? Para que ustedes se acuerden, en el presente. Ahora, muy bien, vamos a ver el otro tipo de estadística. Y el otro tipo de estadística que yo tengo es la estadística inferencial, que es la número 2, ¿ya? Que es la número 2. En este caso nos dice que esta estadística inferencial son los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en información de muestra de ella. Y por lo general este tipo de estadística inferencial, ¿sí? Este tipo de estadística inferencial trabaja para futuro, ¿ya? Para hacer predicciones, ¿sí? Para hacer predicciones a futuro. Ya, muy bien. Entonces les decía, la estadística inferencial es a futuro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo tengo muchos datos y digo, no, mi empresa está creciendo, dice, estoy vendiendo cada día más. Entonces yo hago una proyección a futuro y digo, no, dentro de un año yo voy a tener el suficiente capital y la suficiente clientela para abrir una segunda sucursal. ¿Ya? O muchos dicen, no, hacen el análisis, chuta, estoy teniendo pérdidas. Si sigo a este paso, máximo 3 meses más duro, y si no, esos 3 meses, prácticamente yo voy a fracasar, ¿sí? Entonces, para la forma más rápida de diferenciar una de la otra, la descriptiva trabaja en el presente. Me permite a mí ver de manera gráfica y directa qué está sucediendo con mis datos. Mientras que el inferencial trabaja a futuro y son métodos que emplean para determinar esa propiedad, ¿no? De esa población, siempre a futuro de qué va a pasar con ella. Ahora, muy bien, vamos a tener varias definiciones o varios, en este caso, sí, conceptos primordiales que van a estar en la estadística, ¿ya? En este primer caso vamos a ver qué es la población. Y nos dice que la población es un conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos. Sí, todos los individuos u objetos de interés. Aquí está la palabrita clave. De todos, ¿ya? Y vamos a ver que aquí tenemos otra definición que es la muestra. Y la muestra me dice es una porción
o parte de la población, mire, o parte, ¿sí? O parte, ¿ya? Entonces aquí tenemos un gráfico, y aquí tenemos un gráfico y luego les voy a pedir igual ejemplo. Por ejemplo, dicen que la población son todos, mire. Aquí digamos que están todos los autos, mire, ¿sí? Están todos los autos, de Quito ya, por decirles, o del Ecuador, ya. Todos los autos del Ecuador. Y dicen que yo voy a sacar una muestra, entonces digo, no, solo voy a sacar una muestra. Y digamos que en el Ecuador hay aproximadamente, por poner un número así al azar, ya. Vamos a decir que tenemos unos 5 millones de autos, ya. Por poner un ejemplo. Hay 5 millones de autos en el Ecuador. Y dice, yo quiero hacer una encuesta a una muestra, a una parte de la población. Digo, esta muestra la voy a hacer en Quito y simplemente voy a tomar unos 30.000 autos, ¿ya? Entonces, miren, elementos elegidos de una población. Entonces, miren, de total del Ecuador, que a lo mejor hay 5 millones de carros, yo simplemente voy a encuestar a tomar una muestra de unos 30.000. Entonces, recuerden, población es el total, muestra es una parte, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, aquí abajo, miren, ¿ya? Porcentajes de población, dice. ¿Cuántos ecuatorianos hay en este momento en Ecuador, más o menos? Como 18 millones creo que Ya, hay. vamos a hablar que tenemos un aproximado en estos días, de 18 millones, ya, 18 millones. Y si ustedes pueden ver, aquí vamos viendo cuánto hay de porcentaje en cada uno. En Quito, ¿cuántos somos en Quito más o menos? 2 millones y pico somos aquí. ¿Será que somos 2 millones? ¿Alguien da O más? Menos. 3 más, parece que es más. Ya, digamos que Hablando de 3 3 millones. millones 3 millones aproximadamente. creo que son. digamos que somos 3,5 millones, ya, por poner una idea, ya. Entonces, miren, esta es la población total del Ecuador y yo si quiero una muestra, entonces puedo tomar los 3 millones, miren, una muestra es una porción. Y digo, no, a lo mejor quiero una muestra más pequeñita. Si yo quisiera una muestra más pequeñita, ¿cuál tomaría? ¿De qué provincia tomaría? Mm, Galápagos, pues. Ya, aquí dicen De Galápagos, Santa Elena. ya Santa Elena, Galápagos, digamos que en Galápagos igual debe haber aproximadamente, ya por ponerles muchos, ya digamos que hay unos 25.000. Por poner una idea, ya. Obviamente estos datos son de una manera empírica, ¿ya? Susana tiene la manito levantada, dígame. Licenciado, una pregunta, perdón. Y si yo quisiera coger una cantidad pequeña de Pichincho, de Quito, ¿puede ser un barrio? También, digamos que ya, por ejemplo, ya tomo la población, quiero hacer una muestra mucho más pequeña. Voy aquí, simplemente digamos que yo voy a encuestar una muestra solo a los habitantes, por ejemplo, de San Roque, ya, ya. Entonces ustedes revisarán y en San Roque a lo mejor sale que ahí tenemos una población, ponerles ya, de 10.000 personas, ya, por poner un número, ya, de 10.000 personas, ya. Entonces la idea aquí es que diferencien qué es la población, el total, qué es la muestra, una partecita, ¿sí? ¿Estamos claros qué es población y qué es muestra? Sí, Sí, ¿no? sí, más o licenciado. menos. Sí. Bien, perfecto, ya. Vamos a continuar, ya. Ahora muy bien, vamos a ver que cuando yo trabajo en la estadística yo tengo que tener variables para estudiar. ¿Qué son las variables? Las variables, primero que nada, son simplemente características que a mí me van a permitir estudiar a una persona, ¿ya? Es algo que le puede, en este caso, segmentar o clasificar. Por ejemplo, miren, una variable pueden ser los autos de Quito, es una variable, ¿ya? O la estatura de una persona. También tenemos el color de ojos, ¿ya? Entonces vamos a ver que dentro de estas variables que nos permiten a nosotros describir o segmentar o generar un conjunto de datos, se van a dividir en dos tipos de variables, que son muy sencillas, ¿ya? La primer tipo de variable que yo tengo son las variables cualitativas. ¿A qué se les parece esta palabra cualitativas? ¿Qué otra palabra? Una palabra que se asemeja a cualitativas. Cualidad. Cuantitativas. ¿Ya? Ya vamos a ver, por abajo tenemos cuantitativos. Pero yo quiero que esta palabra cualitativa usted la relacione con una cualidad. Y dice que cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica, ¿sí? Cuando es la variable cualitativa o de una cualidad, es de una naturaleza no numérica. No voy a trabajar con números, ¿ya? Y recibe el nombre de variable cualitativa
o atributo. Ya, vamos a ver cómo en realidad se trabaja esto. Vamos a poner un ejemplo, ya de una variable cualitativa, ¿ya? Por ejemplo, dice que no es numérica. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su color de ojos? ¿Me responderán con un número o con una palabra? Con una palabra. Una Con una palabra. palabra. Me dicen, yo tengo los ojos de color café, dicen, yo tengo los ojos de color verde, yo tengo los ojos de color azul. Miren, no numérica. En otras palabras, estoy utilizando letras, ¿ya? Dentro de estas que son cualidades, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es, por ejemplo, vamos a ver otro más, les digo, ¿cuál es, se podría decir, su género ya? Dicen masculino, femenino, dicen, ya. Me responden igual con palabras, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Les digo, ¿cuál es su sabor de helado favorito? Es un atributo, no, un atributo. Mira. ¿Qué me dirán muchos? Chocolates, por ahí me dirán, a mí me gusta, mi sabor favorito es el café, mi sabor favorito es el de maracuyá, el de arándanos, El el de coco. vainilla, el de coco, miren. ¿Ya? Pero será Café que si yo también les me digo, gusta a ¿cuál mí. es tu sabor de helado favorito? Y me dicen el 15, el 25, ¿será que está bien? No, ¿no es No, está cierto? mal. No, Recuerden, no numérica, sí, no numérica. Ya, dentro de estas cualitativas o de cualidades, vamos a trabajar con dos en específico. Tenemos la cualitativa nominal y la cualitativa ordinal, ¿ya? Y van a ver lo siguiente. La nominal dice que son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, los colores, tales como el negro, el naranja o el amarillo. Sí, esto quiere decir que ningún color es más importante que el otro. Entonces, no hay problema en la nominal. Puedo decir que primero va el amarillo, luego va el rojo, luego va el azul. No tienen un orden de jerarquía. Entonces, como que les digo, yo voy a dividir a la gente, y digo, voy a dividir por cómo vinieron vestidos. Todos los de blanco a la izquierda, los de negro a la derecha, los de rojo ¿Para atrás. qué no tiene? En este caso, perdón, me preguntaba. No tiene jerarquía, dijo, ¿no? Eso, no tiene jerarquía. No voy a decir, los que vinieron de blanco van primero porque vinieron de blanco. No, porque el blanco no es más importante que el negro ni el amarillo. ¿Ya? Entonces, esa es la nominal, no tiene un orden específico. Mientras que la ordinal son aquellas que sí siguen un orden de jerarquía. Miren, estas sí tienen jerarquía. Por ejemplo, dice el nivel socioeconómico. Ya, por poner un ejemplo, ¿no? Nivel socioeconómico. Aquí, por lo general, si yo voy a hacer una encuesta, por lo general pongo alto, ¿sí? Medio y bajo. ¿Ya? Entonces, en este caso sí tenemos un orden. Miren, aquí sí hay un orden. ¿Ya? Hay un orden que por lo general se utiliza, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo trabajo igual con los rangos de los policías o los de militares, ¿será que tienen estos un orden? Sí, Sí, ¿no es cierto? tiene. Ahí no, bueno, yo no me manejo. ¿Qué es la primera? Por ejemplo, dicen que es, simplemente es un Es soldado. coronel, Ya, soldado, soldado, teniente, coronel. teniente, teniente Primero es coronel, general. cabo general, y bueno, ¿no es cierto? Entonces, mire, en ese caso, si es que llegamos a una fiesta, ¿será que ellos se pueden sentar en cualquier puesto o les sienta por su rango? Por su rango. por su rango. Sí. Entonces, ahí está la diferencia. Sí, está claro esta partecita. Nominal, no interesa como yo les pongo. Ordinal, sí, porque tienen una jerarquía, ¿ya? Y recuerden que son cualitativas. Se responden con palabras, no con números. Ahora, muy bien, vamos a ver el otro tipo de variable. En este caso, el otro tipo de variable que yo tengo son las cuantitativas, miren. Variables cuantitativas. Cuando vean cuantitativas, la relación más rápida que ustedes van a hacer es con números, ¿sí? Sí, es con números, ¿ya? Ya, con la palabra números. Entonces dice, cuando la variable que se estudia aparece en forma numérica, o sea, con números, se le denomina variable cuantitativa. Entonces, por ejemplo, yo les digo, a ver, ¿cuántos años tiene? ¿Qué me responderán? ¿Cuántos años tiene? Yo Las 52. edades. Ya, por ahí dijeron 52. ¿Quién más? Me dice su edad. 33, 39. Por Ya, recién. 33. 35. Ya, miren, 35. Todos me están respondiendo con números o con palabras. Con números. Números, ¿no es cierto? Con números. Entonces, miren, eso es uno, ¿no es cierto? Susana está con la manita levantada, tal vez me iba a preguntar algo. Sí, licenciado, que yo también tengo 54, gracias.
Ya, listo, 54. Bueno, aquí muy bien. Entonces, miren, las cuantitativas se responden con números, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos hijos tienen? ¿Qué me van a decir? Cero, yo tengo dos, yo tengo tres, yo tengo cuatro. Los que Yo más tengo dinero, uno. los que más dinero tienen 10 hijos, y así vamos viendo por número de hijos, ¿no es cierto? Muchos se les dice, ¿cuántas mascotas tienen? Dice, yo tengo 7 perros, me dicen. Yo tengo un hito, dice, ¿ya? Entonces, bien, responden con números. Si les digo, ¿cuál es su peso o su masa? Dicen, yo estoy con una masa de 79 kilos, dice, yo, o cuando se les dice, ¿cuál es su estatura? Dicen, yo mido 1 metro con 73 centímetros. ¿Qué estoy contestando? Con números, Con ¿sí? números. Con números. Dentro de estas cuantitativas vamos a dividirlas en dos, ¿ya? La primera son las discretas y la segunda son las continuas, miren, igual que en el anterior, ¿ya? Ahora, muy bien, en las discretas, o cómo voy a diferenciar yo una de la otra, es muy fácil. Las discretas adoptan solo ciertos valores y existen vacíos entre ellas. Ejemplo, las variables discretas son el número de camas en una casa. Dice 1, 2, 3, 4 entre otros, ¿ya? El número de automóviles que entran en un parqueadero, ¿ya? En otras palabras, lo que aquí me está diciendo cuando son discretas es que siempre voy a dar un número entero, ¿sí? Un número entero. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si digo, ¿cuántas personas asistieron a mi fiesta? Dicen, asistieron 20 personas. ¿Será que yo puedo decir que a mi fiesta asistieron 20 personas y medio? No. No, no es cierto, porque no hay la mitad de un cuerpo que venga a la fiesta. No, no es cierto. Entonces, No. cuando son discretas, yo trabajo con números enteros y cerrados prácticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuántas camas hay en la casa? Ah, en la casa hay 5 camas, ¿ya? ¿O cuántos baños hay en la casa? Dice, no, en mi casa tengo 3 baños. ¿O será que digo, tengo 2 baños y medio? No, no es cierto. ¿Es un baño completo o no es un baño? Lo mismo con los carros. Dicen, ¿cuántos carros tienen? Y dice, ah, tengo 3 carros. Pues no puedo decir, tengo 2 carros y medio, porque me corté el carro a la mitad y el de no, ¿no es cierto? Entonces, para que No. ustedes se den cuenta cuál es una variable cuantitativa y discreta. Siempre nos vamos a encontrar con números enteros, ¿ya? Mientras que las variables cuantitativas continuas toma cualquier valor dentro de un intervalo específico. En este caso sí hay decimales, ¿ya? Por ejemplo, dice variables continuas son la presión del aire de una llanta, el peso de una cargamento de tomates, su mismo peso, la duración de vuelos de Quito a Guayaquil, el del vuelo de Quito a Guayaquil. Entonces, por ejemplo, digo, vamos a ver aquí. Entonces le digo, ¿cuál es su estatura? ¿Será que me dicen, por ejemplo, me dicen 1 metro, 75, 50, ¿sabes? Ya, 57. 1 metro, 57, por ahí me dicen, ya, muy bien. Vamos a poner 1 metro, 57, ¿ya? Y dicen, ¿cuánto ustedes duraron de aquí del viaje de Quito a Cuenca? Me dicen, ah, mi viaje duró 8 horas y media, ¿saben decir? ¿Sí? 8 horas y 30 minutos, ¿ya? Entonces, miren, se da o se presta para esta situación, ¿sí? O les dicen, por ejemplo, ¿cuánto estás pesando? Y dice, yo estoy en los 73,45 kilogramos, ¿ya? Entonces, miren, aquí sí hay eso, miren. Sí hay mitades, sí hay decimales, sí puede ser que aquí, por ejemplo, hay 7,5. Entonces, está clara la diferencia entre una variable cuantitativa, cuantitativa discreta y continua. Sí. Sí, licenciado. Clarito, ¿no es Sí, cierto? listo. Muy bien. Ahora, vamos a irnos ya a la base. Esto es todo lo que acabamos de ver, teórico, ¿sí? Y ahora vamos a la primera aplicación y al primer cálculo estadístico, que es la base fundamental de la estadística y que por lo general muchas de las veces la conocen todos, suelen calcularla, pero no sabían que se llamaba así, o no sabían que sabían hacer ese cálculo prácticamente, ¿sí? Es algo que muchas de las veces aprendemos de manera empírica, lo utilizamos muy seguido, pero no lo hemos visto de una manera matemática, y es la media aritmética. ¿Alguien ha escuchado sobre la media aritmética algún momento? ¿Quién ha escuchado sobre la media aritmética? ¿Ya? Aquí les voy a dar una ayudita, ¿sí? Por aquí dice clarito, dice, definimos la media aritmética o también llamado promedio. ¿Han escuchado esa palabrita promedio? Sí, ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? en En las los notas. colegios. Ya, en el colegio, en las notas. Y cuando ustedes van al colegio a recibir las notas de su hijo y dice, mira,
Te ha sacado un promedio de 6 y dicen, guambra, vago, guambra, malcriado. ¿Por qué tiene 6? ¿Por qué será que tiene 6? Porque no estudia. Ya, porque no ha estudiado. Y si yo me pongo a revisar las calificaciones que dan ese promedio, ¿qué pasan con esas calificaciones? Están bajas. Están bajas, dice. Pero dice, Por la- no, mami, dice, mami, yo en el primer deber me saqué 10, en el segundo deber saqué 7, y el tercer deber no presenté y saqué 0. Por eso es mi promedio de 6. Nosotros entendemos por qué al tener esas 3 notas llegamos a esa nota final. Nos hemos puesto a pensar en algún momento. Ah, es que le Se va sumó todo sumando, licenciado. y le Se suman y se dividió dividen. Eso. al número de notas. Ya ven, ¿han sabido la media aritmética? Algunos. Sí, ahorita se acaban de dar cuenta, sí, por ahí me dijeron, sumamos todas las notas y dividimos para el número de notas. Dice. Media aritmética, miren. ¿Hemos conocido la media aritmética? Claro que sí. ¿De una manera empírica? Sí, como la mayoría. Vamos ahora sí a analizarlo y vamos a ver que ha sido sumamente sencilla. Entonces nos dice que la media aritmética, también llamado promedio, de un conjunto de datos, ¿sí? Es el valor característico de una serie de datos resultando de la suma de todas sus observaciones o de todos sus datos dividido por el número de total de datos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio rapidito y es lo que les decía, ¿no? Vamos a ver cuánto ha sacado este estudiante de promedio final, solo de deberes. Entonces dice, tenemos el deber número 1, ya deber número 1, deber número 2, deber número 3 y deber número 4. El primer deber ha sacado 10, en el segundo no ha estudiado, ha sacado 5, en el otro no ha estudiado, ha sacado 7, y en el otro no ha estudiado, ha sacado. ¿Cuál será el promedio? Muy bien, entonces vamos a partir en este caso de la definición para sacar la formulita del promedio de la media aritmética. En realidad es muy fácil, ¿sí? Lo que a mí me dice la media aritmética, como tal la media aritmética, es lo siguiente. Se representa con una X mayúscula con una barrita en la parte superior y se lee como promedio o como media aritmética. Y me va a decir lo siguiente, ¿sí? Me va a seguir lo siguiente. Me dice que es la suma de todos los datos, ¿ya? Sí. La sumatoria de todos los datos, ¿ya? Que por ejemplo aquí puede ser X sub 1 más un X sub 2 más un X sub 3. Los sub X son datos, ¿ya? Más hasta un X sub n, ¿sí? Puedo tener un número grande como un número pequeño, por ejemplo, 20 datos, 30 datos, los datos que yo quiera. Pero todo esto siempre va a estar dividido por el número total de datos que se representa con la letra n, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo que pusimos de los deberes, ¿ya? ¿Cuántas notas me están dando? 4. 4 notas. Entonces, a mí yo quiero sacar el promedio de eso, me dice que yo sume todas, dice. Entonces, la primera nota es 10, más la segunda nota que es 5, más la tercera nota que es 7, y más la última nota que es un 4, ¿ya? ¿Dividido para cuántas notas que me han dado? 4. Para 4. Dividido para 4, porque tengo 4 notas, miren. 1, 2, 3 y 4. Si yo realizo ese cálculo de ahí, ¿cuánto me queda? 6,5. Ya por ahí vamos escuchando unos resultados. Un segundito. Ya. Entonces, primero vamos con la suma de arriba. ¿Cuánto me da la suma de arriba? 10 más 5 más 7 y más 4, ¿cuánto me da? 26. Ya 10 más 5, 15, 15 más 7, 22, y más 4 me da un total de 26 en la parte. Y estos 26 debo dividir para 4. Ya. Aquí en estadística sí está permitido que ustedes utilicen la calculadora, ¿sí? Para ser un poquito más productivos en cuestiones del tiempo, ¿ya? O si no, se puede hacer la división de una manera manual, como lo hemos estado haciendo en otros procesos, ¿sí? Pero bueno, si lo metemos eso en la calculadora, simplemente ponemos 26 dividido para 4. ¿Cuánto dicen que es? 6,5. 6,5, miren, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué significa esto de promedio. ¿Por qué salió 6,5? ¿Qué me dice este 6,5? ¿Ya? En otras palabras, este 6,5 lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver aquí el total, vamos a poner. Y vamos a comprobar esto, que es lo más divertido, ¿no? Total.
Si yo sumo las notas que sacó mi hijo, o saqué yo, ¿cuánto dijimos que nos daba la suma de estas? 26, ¿no es cierto? 26. Si yo sumo estas me dan 26, mira, ¿ya? El promedio es un valor medio entre todas las notas. Y en otras palabras, ¿qué quiero decir? Si yo tengo estas 4 notas, es lo mismo que yo hubiera sacado 6,5 más 6,5 más 6,5 y más 6,5. Si yo sumo esas 4 veces, ¿cuánto me queda? Ya vamos a 26. sumar. ¿Cuánto? 26. 26, mira. ¿Qué podemos observar? Que el total ha cambiado. No, ¿no es cierto? Lo único que a mí me permite el promedio es llegar a ese valor medio, mira. ¿Sí? Que me da lo mismo en la unidad haber sacado en el deber primero 10, 5, 7 y luego 4, que haber sacado 6,5, 6,5, 6,5 y 6,5. ¿Ya? Entonces, más o menos para que se den una idea de por qué es ese punto medio. Ahora, muy bien, si nosotros nos damos cuenta otra situación y vamos a ordenar estos datitos solo de mayor a menor, si ordeno de mayor a menor o de menor a mayor, ¿qué me quedaría? 4, luego el 5, luego el 7 y luego el 10, ¿no es cierto? El valor promedio que yo encontré, ¿dónde está? Está por aquí, miren, 6,5, está en la mitad, miren, ¿sí ven? Por eso es que es un valor promedio, es un valor central, ¿ya? Es uno de los valores centrales. Cuando nosotros trabajemos esto en las tareitas, lo único que yo les voy a pedir que ustedes resuelvan o hagan, esta es una explicación, lo único que se les va a pedir que ustedes hagan es lo que tenemos en la parte de la derecha. Ese es el procedimiento a trabajar. Solo esto que tenemos acá, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más. Y vamos a ver lo siguiente. Este es el calendario semanal. Digamos que ustedes son para ustedes o para sus hijos. Y ustedes les digo, esta semanita que viene les voy a mandar a que ustedes apunten cuánto dinero gastaron en toda la semana. Digamos que el lunes empiezan bien y ese día se gastaron $5. Ya, en transporte más alimentación, en toda esa situación se gastaron $5. El día martes tuvieron que ir a hacer otra diligencia por otro lado y se gastaron en total 7 porque tuvieron que tomar a lo mejor 2 buses más, 3 buses más, o a lo mejor tomaron taxi. El miércoles resulta que ese día yo no salgo de casa, solo salí a la tienda y por ahí me compré unas cositas que me hacían falta para el almuerzo, $2. El jueves, en cambio, dice, no, el jueves, chuta, el jueves son los días que me consiento y me voy a una marisquería y me como un arroz marinero de $10. ¿Ya? Llega el viernes y son fiestas de Quito. Chuta, dice, va a salir con mis panas y ese día se han gastado $15. Llega el sábado con resaca a la casa y dice, me voy a tomarme un enceboladito, una cerveza para que asiente el chuchaqui, lo que saben hacer los ecuatorianos y los quiteños. Y que dicen, ese día me he gastado en el encebollado más mi bielita, $5. ¿Ya? Y finalmente el domingo, que el domingo dicen es familiar, pero como ya me acabé casi toda la plata que a lo mejor tenía, les voy a llevar al parque, porque en el parque no me cobran nada. Vamos a jugar fútbol y me gasto $2 en helados. Mira, ¿ya? ¿Cuánto me habré gastado en promedio diariamente? ¿Qué tengo que hacer entonces para sacar el promedio de cuánto yo me hubiera gastado diariamente para gastarme lo mismo que me gasté en la semana? Entonces es prácticamente el Sumar. promedio. Vamos primerito a sumar todos los datos, ¿ya? Vamos a sumar primerito todos los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué me quedaría? 5 más 7 más 2 más 10 más 15 más 5 y más 2. ¿Para cuánto deberé dividir? ¿Para cuánto? Para 7. A 7. Para 7. Recuerden que es el número total de datos que a mí me dieron. Miren, me están dando toda la semana. Entonces, miren, me dieron un dato del lunes, otro dato del martes, 3, 4, 5, 6 y 7, porque son 7 días de la semana. Entonces, recuerden que abajo se pone el total de datos. A mí me dieron 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 valores. Entonces, divido para el número de valores que yo sumé. Vamos a sumar. Si sumamos eso, ¿cuánto me queda? 46. Vamos a ver. 5 más 7, vamos a ver esos cálculos. Vamos a ver esos 12. 12. 12 más 2, 14. 14. Ya, 14. 14 más 10, 24. 24. ya, 24. 24 más 15, 39.
39 más 5 total. 44. 44. y más 2. 46. 36. Me he gastado $46 en toda la semana. Esto dividido para los 7 días, ¿cuánto me quedará? Calculadoras. 46 dividido por 7. 6.57. 6,57. Siempre tomamos solo dos decimales, ¿ya? 6,57. Que estamos hablando de aproximadamente, ¿qué? $6 con 57 centavos, men. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mí me daba lo mismo, ¿sí? Porque recuerden que aquí al final de la semana yo me he gastado un total de $46. La otra manera de gastarme los mismos $46 en toda la semana era ¿qué? Gastándome diariamente, ¿cuánto? 6.57. 6,57, miren, lo mismo. Entonces, para la próxima semana digo, miren, yo sé que tengo un máximo de 6,57 diarios ya. Si yo quisiera ahorrar, mientras cualquiera de esos días baje de este promedio, yo voy a ahorrar. Entonces, más o menos para que se den una idea, ¿sí? Más o menos para que se den una idea, ¿ya? Muy bien. Ahora, otra manera de saber cómo yo me gasté diariamente es lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer este cálculo porque este es importante, mira. 6,57. Si yo quisiera con este valor sacar el total del gasto o el total de los datos, ¿qué tendría que hacer? Este 6,57 ¿por cuánto debería multiplicarle? Por Por 7. 7. Por 7, miren. Si yo multiplico por 7, bueno, aquí no me va a salir tan exactamente, me va a salir un poco más, un poco menos, por cuestiones de decimales y de que redondeamos, ¿ya? Va a ver que me salió 45,99 los que hagan el cálculo. 45,99 que son casi los 46, ¿sí? Es otra manera en la que yo puedo encontrar el total que gasté. Y ahora ustedes me dirán, ¿para qué me sirve esto de aquí? ¿Ya? Me sirve para el siguiente caso. Vamos a ver otro ejemplo que es lo mismo, pero nos va a pedir otro dato que es más importante. Bueno, o un dato que no se ve empíricamente. Dice, miren, se tiene las 5 calificaciones, ¿ya? ¿Ya? O lo que a ustedes les pasa algún momento. Si tiene 5 calificaciones, vamos a poner aquí. Calificación número 1, calificación número 2, calificación número 3, calificación número 4 y calificación número 5. ¿Ya? Y resulta que ustedes al final sí les dan el promedio. ¿Cuánto fue su promedio final? Y ustedes dicen, voy a acordarme, dice, chuta, no, parece que no me cuadra ese promedio de que me dieron, dice, yo no me acuerdo mis deberes, ¿cuánto saqué? Y empiezan a hacer memorias, dicen que en el primer deber, en la primera calificación sacaron 5, en la segunda calificación yo saqué 10, dicen, en la tercera saqué 10, en la cuarta calificación saqué 8, pero la quinta calificación no me acuerdo cuánto saqué, dicen, chuta, ¿cuánto sacaría? Dicen, no se acuerdan y no se acuerdan, pero dicen que el promedio final, miren, aquí cuánto me dice que el promedio ha sido de cuánto. ¿De cuánto me está diciendo que tengo aquí el promedio final? De 8. 8. 8. Entonces me dice que el promedio final es de 8. Yo he sacado 8 de promedio final. 8. ¿Ya? ¿Cómo encuentro aquí? Muy fácil. Facilito. ¿Cuántas notas me dieron a mí? 5. 5. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que quería tener el total? ¿Qué hacía con el valor del promedio? ¿Lo multiplicaba por cuánto? Por el número que Pero de le den. datos. Eso, El por el número. número de datos. En este caso, ¿cuánto será? ¿Cuántos Por datos? 5. Por 5. 8 5. por 5, ¿cuánto es? 40. 40. 40. 40. Y la sumatoria de estas 5 notas, ¿cuánto me debería dar? Me tiene que coincidir Me debería dar 40. Eso, me debería dar 40, mire. Me debería dar los 40. Y vamos a analizar cuánto tengo, mire. 5 más 10. 15. 15. 15 más 10, otro 10 que tengo acá. 25. 25 más 8. 33. 33. ¿Cuánto me falta para llegar al 40? 7. 7, mire. Entonces, ¿cuánto ha sido la nota que me ha faltado? 7. 7, manita. La tarea es muy sencilla. Si usted se queda hoy día haciendo, termina en menos de media hora. ¿Qué nos dice aquí? Primero dice, escriba 2 ejemplos de población y 2 ejemplos de muestra. Obviamente, cada población con su muestra. Si pues les pongo un ejemplo, digo, la población, les digo aquí, puedo decir que son los equipos de fútbol de Ecuador, todos los equipos de fútbol.
Y les digo la muestra, y digo los equipos de fútbol de Quito. ¿Cuáles serán no solo los de Quito? La Liga de Quito, el Nacional, la Universidad Católica, el Lauca. El Americano, Aucas, el Aucas, el Independiente. Independiente del Valle, miren. Pero en la población están de todas las provincias. Miren, aquí está el Barcelona, el Emelec, el Deportivo Cuenca, Libertad de Loja. Miren, ¿estamos claros cómo debe estar el ejemplo aquí? ¿Sí? Yo pongo aquí la población y aquí pongo la muestra. Por ejemplo, puedo decir países latinoamericanos acá, es toda la población. La muestra, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ya, que es la Gran Colombia, por decir. Ya. Entonces, miren, sí, entonces población y muestra. Aquí hay que hacer dos ejemplos, ¿no? Aquí va el primero con su muestra, primero y el segundo con su muestra. Segundo, dice, escriba en la línea qué tipo de variables pertenece. Solo hay que ver si es cualitativa o cuantitativa. Recuerden, cualitativa, cualidades, cuantitativas, números. Equipo de fútbol preferido por los hinchas de un país, ¿qué será? ¿Con qué respondo yo eso? Con el nombre del equipo. Ya, y Cualitativa. es En la palabras. cualitativa. Cualitativa y el nombre. Eso, entonces usted va a leer cada uno de los ejemplos y va a darse cuenta usted solito si es que esa variable es cuantitativa o cualitativa. Facilito. Vamos a Licenciado, disculpe, o sea, solo ponemos cualitativa o eso, sí. no el nombre del equipo preferido. No, aquí ponemos, ¿qué dice? Hay que leer siempre las indicaciones. ¿Qué nos dice la indicación? Escribe en la Ah, o línea. sea, que ¿A ponga qué? el nombre del equipo preferido. Ya, no. ¿Qué dice la indicación? Vamos a leer la indicación. ¿Qué dice? Leamos la indicación, el número 2. ¿Qué nos dice? Escriba en la línea a qué tipo de variable pertenece, cualitativa o no veo, está tapando, o cuantitativa. Ya. Entonces, ¿qué tengo que escribir en la línea? Si es ¿Cualitativa o cualitativa o Cualitativa o cuantitativa. cuantitativa. Ya, muchas gracias. Justamente lo que nos acaba de decir Silvia me ayuda bastante, porque eso me está dando cuenta en los deberes. Muchas de las veces, esto es lo más importante, deben leer las indicaciones. Muchas de las veces van aquí, si no leyeron las indicaciones, equipos fútbol preferido de los equipos de un hincha, hinchas de un país, ¿qué me hubieran escrito aquí? Barcelona me hubieran puesto. ¿Ya? Entonces, ya, es importante leer las indicaciones. Muy bien, esa acotación es muy buena. Muchas gracias, Silvia. Me ayudó a acordarme de eso que yo tenía que haberles dicho hace ratos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, la siguiente dice 3. Dice, escribe en la línea qué tipo de variable cuantitativa. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable cuantitativa? Recuerdan que nosotros en las cuantitativas analizamos dos, la discreta o la continua. ¿Ya? En la discreta decía, no importaba, en la discreta eran números enteros. ¿Sí? Por ejemplo, 3 camas, 5 personas, 8 hijos, 4 balones. Y en la continua eran los que a mí me permanecía poner decimales. Decían, yo me demoré en llegar a la casa 3 horas y media, pero tenía decimales. Entonces, por ejemplo, dice, peso del ganado vacuno faenado en el camal metropolitano. Ya, el peso, dice. ¿Será que cuando ustedes van a comprar, les pueden vender 3,5 kilos? ¿Será? No, Sería No, todo completo. ¿Será completo? ¿Será que nos venden el peso? No, ¿O si será que venden Puede así vender también. Se puede hasta por vender. 3 onzas. kilos y medio. ya, o por onzas? Ya, media libra le venden. ya, eso, miren, media libra y 0,5 dice, libras. Entonces, ¿eso es un decimal, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ha sido correcto. una continua. Continuo. Continua. Por ejemplo, aquí dice número de personas que realizan transacciones por hora en un cajero automático. Las personas, ¿será que se pueden poner en decimales? no, Ahí está el Esa es trabajito. una. No, no se puede. Eso, ahí es el trabajito, a ver si es discreta o es continua, ¿no? Listo, para finalizar tenemos 2 ejercicios más. Aquí este es como el que vimos, miren. Si Ana pregunta en la calle las edades de 10 personas, indica en la tabla, determina el promedio de las edades. Tengo que sumar estos valores y dividir ¿para cuánto? ¿Para Para cuánto? 10. Para 10, facilito. Y final el 5 dice, si el promedio de la media aritmética, y aquí está, miren, me da una nota, miren, 6, 7, el 10, el 12, y esta M que tengo aquí es la nota que yo no conozco, ¿sí? Y dice que el promedio es 9,2. ¿Cuál es el valor de la nota que me falta o de la nota M que tengo aquí?